Hermanos, si me acompañan y se ponen de pie, vamos a orar. Muchas gracias. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde hermosa donde has permitido que nos reunamos a escuchar tu palabra, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú me des palabra, Padre, que tú me guíes con tu sabiduría y que esa palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y a la mía también, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, me gustaría empezar con una pregunta que le hizo Jesús a uno de sus discípulos. Y si me acompañan a Mateo 14:31. Aquí vemos cuando Pedro caminó sobre las aguas para ir hacia Jesús. Y de un momento a otro, mirando el viento fuerte, se distrajo y se hundió. Entonces él comenzó a llamar a Jesús diciéndole, sálvame, sálvame. Y Jesús le responde de esta manera. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sin duda, una pregunta que no quisiéramos escuchar cuando nos encontremos con Jesús cara a cara, ¿verdad? Yo no quisiera escucharla. El año pasado, más o menos, yo hice un viaje con mi esposo. Lo planeamos con semanas de anticipación, nos alistamos en el vuelo y separamos los días, buscamos la recepción, buscamos el resort y estábamos muy ansiosos que ese día llegara porque íbamos a viajar. Yo había orado, había ayunado. Entonces yo le pedí al Señor que nos cuidara en este viaje y que cuidara a la Sofi porque la Sofi se iba a quedar. Entonces el día llegó y yendo al aeropuerto miro hacia arriba y me doy cuenta que las nubes estaban negras y que el día estaba nublado y que había muchas posibilidades de lluvia. Entonces me preocupé, porque los que me conocen o mis familiares saben que no me gustan los aviones. Entonces llegamos al aeropuerto y nos dan las noticias de que el vuelo estaba sobrevendido y yo viajo stand-by. Eso significa que si hay asientos me subo y si no, tengo que esperar el próximo vuelo. Entonces yo sentada ahí con Alan, esperando a ver si nos llaman, yo comienzo a orar otra vez y le digo al Señor, Señor, si es tu voluntad me subo, y si no, estaba bien, porque yo estaba tranquila, yo prefería no subirme. Entonces yo le decía que Él tomara control de esa situación, porque yo sabía que había mal tiempo. Entonces le pedía que me tranquilizara y que Él tomara control más que nada. Cuando termino de orar, antes que la gente comenzara a abordar, nos llaman y nos dan 2 asientos y nos dan juntos los asientos, porque normalmente cuando se viaja así, uno no se puede sentar junto, se sienta donde hay. Entonces, y yo sentía una tranquilidad, yo sentía como que el Señor me decía, Vanessa, ve tranquila, no hay problema, yo estoy contigo. Entonces me subo al avión, del avión despega, Alan se duerme, y yo saco mi Biblia, saco mis audífonos para escuchar alabanzas, y en mi mente decía, voy a aprender del Señor en estas 3 horas. Voy a aprender la palabra y sin duda aprendí bastante. Leyendo, me acuerdo que estaba leyendo Salmos, comienza a tambalearse el avión. Comienza a moverse y comienzo a preocuparme. Yo trataba de no despegar mi vista de la Biblia, trataba de enfocarme ahí en el Señor. Pero era tanto el movimiento, pero yo me mantenía ahí. Hasta que sale el anuncio que uno no quiere escuchar en esos momentos. El piloto diciendo, abróchense el cinturón, vamos a entrar en turbulencia, las azafatas se tienen que sentar, no pueden servir bebidas, se tienen que sentar de inmediato. Y es cuando yo cerré la Biblia, me quité los audífonos, desperté a Alan, cogí su brazo y comencé a dudar. Comencé a orar, tenía miedo, sentía como el miedo se iba apoderando de mí. Y comencé a decir, ¿será que Dios no me escuchó? ¿Será que Dios no sabe que estoy aquí? ¿Se va a caer el avión? Y yo estoy aquí. Entonces sentía bastantes cosas por la mente. Pasaban muchas cosas. De un momento a otro, ya cuando íbamos a aterrizar,
Alan se levanta y comienza a decir, wow, así no está supuesto aterrizar el avión. Y comienza a explicarme, pero yo trataba de no escucharlo y le decía, pero Alan, estoy nerviosa, suficientemente nerviosa para que él me explique cómo el avión va a aterrizar y aparte que me diga que no está supuesto aterrizar así. Según él dice que ese fue el peor aterrizaje que había tenido, que había experimentado. Pero cuando aterrizó el avión y el miedo se fue, sentí o tenía esa sensación de que había defraudado a Dios. Yo sabía que el Señor me quería enseñar algo y definitivamente Él me quería enseñar que todavía no confiaba en Él completamente. Yo no podía dejar de imaginarme a Jesús diciéndome, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? La prédica del día de hoy se trata del temor y se llama el temor. Y me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que ustedes temen? ¿Cuáles son sus grandes temores? ¿Hay algún temor que ustedes tengan que está impidiendo que hagan la voluntad del Señor? ¿Qué es el temor? El temor es una emoción o una preocupación por algo real o algo irreal, por algo que nos haya pasado o algo que nos vaya a pasar. Desde el punto de vista médico, el temor es como un veneno porque se riega en todo el cuerpo, causando daños y cambios fisiológicos. Literalmente nuestra presión se aumenta, hay cambios en la glucosa, hay cambios en la glucosa de la sangre, hay cambios en la actividad cerebral. Todo esto se combina con el propósito de paralizarnos. ¿Qué dice la Biblia del temor? Encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra yara en hebreo, que viene de la raíz fluir y significa miedo. Miedo cuando estamos en peligro o a lo que sentimos cuando estamos ante la presencia de algo. También tenemos en la palabra, en el Nuevo Testamento tenemos la palabra phobos, P-H-O-B-O-S, que es una palabra en griego y significa miedo en todo el sentido de la palabra. Y es el opuesto de la palabra tarros, que es que se describe T-H-A-R-R-O-S y que significa coraje o valentía. Entonces ese es el opuesto de esta palabra. También phobos significa reverencia a algo que tengamos a alguien de alto rango. También encontramos la palabra deilía, D-E-I-L-I-A, y esta es bien importante que la noten, deilía, que se traduce como timidez, cobardía y temor. Entonces vemos que el miedo es algo más que una emoción. Lo encontramos en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos más de 365 expresiones de no temer. ¿Dónde nace el temor? Quizás ustedes se pregunten. Y si me acompañan a Génesis 3, del 8 al 10. Génesis 3, del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos que la primera emoción del hombre en el momento que pecó fue el miedo, el temor. El hombre se escondió cuando escuchó la voz de Dios, pero no se escondió porque sentía miedo a Dios, sino que sentía miedo al castigo, tenía miedo a morir. El hombre sabía que había sido engañado por la serpiente y este engaño había producido que el hombre pecara y junto con esto vino el miedo. De alguna manera u otra, este acto de pecado causó que la naturaleza del hombre cambiara a una naturaleza pecaminosa y el miedo pasó a ser parte de esta naturaleza.
bueno, aquí vemos también que de alguna manera u otra necesitamos un grado de miedo, porque si no tenemos, aunque sea un poco de miedo, no podemos defendernos en este mundo que está lleno de peligros, que está lleno de maldad. Pero definitivamente no es lo que Dios tenía en mente, porque Dios nos había puesto en un Edén donde no había peligro, donde vivíamos en paz y teníamos una comunión con Él. Pero ¿qué dice Dios acerca del temor? Y vamos a ver lo que Él piensa. Si me acompañan a Apocalipsis 21:8. La palabra del Señor dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes, la palabra cobardes viene de la palabra que les expliqué en antes, que se llama deilia, que significa cobardía, timidez o miedo. Y estoy segura que ustedes nunca pusieran a una persona cobarde, a una persona tímida, a una persona miedosa en la misma lista de un homicida. Pero Dios no lo ve así. Para Dios, Dios en sí no se puede identificar, no se puede relacionar con el miedo, porque sabe que el miedo tiene la capacidad de bloquear nuestra fe, algo muy precioso, porque Dios nos ha dado una medida de fe que está supuesta a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, de alguna manera somos cristianos, tenemos la salvación, pero seguimos sintiendo miedo. Ya la verdad, el miedo está ahí, porque viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios ha puesto algo en nuestro espíritu. Él ha puesto dominio propio. Y si me acompañan a Primera de Pedro, disculpen, Segunda de Timoteo 1:7. Aquí vemos que Dios nos ha dado dominio propio. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobardía es de la palabra deilia, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él ha puesto dominio propio en nuestro espíritu para que nosotros podamos controlar ese miedo que está en nuestra carne. Entonces el miedo pasa a ser un veneno que se riega en todo nuestro cuerpo, causando dudas, causando desconfianza, causando amnesia espiritual. Nos olvidamos quién es Dios, nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Terminamos siendo presa fácil del enemigo. Terminamos en un cuerpo paralizado, porque todo esto lo que hace es paralizar nuestro cuerpo, evitando que podamos servirle al Señor, evitando que podamos hacer su voluntad, evitando que podamos recibir sus bendiciones. Jesús menciona 21 veces en los evangelios el mandato de no temer. Y Jesús lo menciona con mucha seriedad y lo toma con mucha seriedad porque sabe que el enemigo se está tomando muy en serio su trabajo. Nosotros como cristianos no nos hemos dado cuenta de eso. Si me acompañan gracias a Dios, este veneno tiene un antídoto. Tenemos la solución, tenemos la cura. Antes de ir a este versículo, traten de imaginarse 24 horas solamente, un día sin temor, un día donde todos sus temores se vayan, el peor temor que ustedes puedan sentir se vaya de sus vidas por un día. ¿Qué es lo primero que harían? ¿Sabían que hay personas que tienen miedo a servirle a Dios por temor? Tienen miedo porque piensan que Dios les va a pedir algo que ellos no puedan hacer cuando Dios no nos da más de lo que no podemos hacer. Tienen miedo a entregarse totalmente al Señor. Hay personas que tienen miedo a perder a un ser querido y ese miedo simplemente no deja disfrutar de esa persona. Hay personas que tienen miedo a perdonar. Tienen miedo porque piensan del qué dirán. Piensan que dirán que esa persona es una persona débil de carácter, una persona que no tiene convicciones.
Hay personas que tienen miedo a morir y para mí ese es uno de los peores miedos porque simplemente no pueden vivir para Cristo. Hay personas que tienen miedo al avión, yo me pongo ahí, yo tenía miedo. Y hay personas que por tener miedo al avión no van a visitar a algún ser querido, no van a conocer lugares simplemente por no subirse a un avión. Hay personas que tienen miedo a hablar en público, ahí me pongo otra vez yo. Yo tenía tanto miedo que yo prefería sacar una mala nota a tener que pararme delante de mis compañeros a explicar algo. Pero los venenos tienen antídotos. Tenemos la serpiente más venenosa que se llama taipán, una australiana, con la capacidad de matar hasta 100 hombres con una sola mordida, en minutos. En una mordida puede inyectar 44 miligramos de veneno. Ese veneno es 50 veces más fuerte que el veneno de la cascabel. Pero sin embargo, hasta este veneno tiene antídoto. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es usar irónicamente el veneno de la serpiente, que ha sido limpiado, ha sido procesado. Utilizan también la sangre de un animal como una abeja, una oveja, no una abeja, imagínense, pobrecita. Entonces, una oveja o un caballo, y lo que hacen con esto es unirlo, y cuando lo unen, esta combinación es tan perfecta que crea anticuerpos, y ese anticuerpo hace que el veneno pare, se detenga. Si lo vemos espiritualmente, nos damos cuenta que necesitamos, si vamos a tratar de parar el temor, necesitamos más temor, necesitamos un temor limpio. Y necesitamos la sangre de alguien para que esta combinación se junte y cree un anticuerpo, ¿verdad? Y este anticuerpo lo vamos a ver después. Entonces, si me acompañan me dan unos minutos. Primera de Juan 4:18. Disculpen. Primera de Pedro 1 del 17 al 20. Primera de Pedro 1 del 17 al 20. Vamos a leer estos versículos con mucho cuidado porque son bien importantes. La palabra del Señor dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Aquí dice, y si invocáis por Padre, o sea, está hablando cristianos que invocan a nuestro Padre, sin acepción de personas. Él no va a hacer ninguna acepción de personas cuando nos tenga que juzgar según las obras que hemos hecho en Cristo. Conducíos en temor, tenemos nuestro primer ingrediente, el temor de Dios, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Tenemos nuestro segundo ingrediente, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestación en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de vosotros. Entonces tenemos aquí que para crear este antídoto necesitamos el temor de Dios, necesitamos la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo es un cristiano que ha recibido a Cristo, que ha sido transformado. Y entonces sería un cristiano con el temor de Dios, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué es el temor de Dios? Si me acompañan, Salmos 19:9 dice que el temor de Dios es limpio. Entonces, antes que nada, el temor de Dios es un temor limpio y que permanece para siempre. Y en Jeremías 10, del 6 al 7, la palabra del Señor dice así: no hay semejante a ti, oh Jehová,
Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Aquí Dios nos da dos opciones. O le tememos a Él o le tememos al mundo. Yo decido temerle a Él. El temor de Dios es aborrecer el mal, primeramente. El temor de Dios es estar conscientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana que estamos ante la presencia de Dios. Que Dios está con nosotros, Dios sabe lo que estamos pensando, Dios sabe lo que estamos diciendo, Dios sabe lo que hacemos cuando estamos a solas, Dios sabe si le tenemos temor o le tenemos temor al mundo, Dios sabe todo lo que estamos haciendo. Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Salmos 139 del 1 al 3 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado. Y estás impuesto en todos mis caminos. Salmos 139, 12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Dios nos puede ver en todas partes, de día o de noche. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmos 94, 9. El que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Proverbios 15, 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 5, 21. Pues los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Jeremías 16, 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no me son ocultos, por los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. La realidad más grande es que Dios está mirándonos, Dios está viendo lo que estamos haciendo y Él quiere ver que nosotros confiemos en su palabra. Él quiere que cuando Él diga, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, Él quiere que le creamos. Porque si no le creemos o no le creemos porque pensamos que es mentira, entonces lo hacemos mentiroso, o simplemente no le creemos porque no tenemos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El otro día, hace meses, le estaba enseñando a Sofía su primer versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estuvimos semanas practicando el versículo hasta que se lo aprendió. Y ella cuando salía por ahí me lo mencionaba y yo dije, ok, ya se lo aprendió, qué bueno. Fuimos a comer a Chick-fil-A. Ella tenía un temor, y el temor de ella era ver a la vaquita, el personaje de Chick-fil-A. Y me acuerdo que yo le hice un cumpleaños una vez y llegó la vaquita a saludarla y ella salió a esconderse bajo la mesa y no quería ver el personaje y tuve que decirle que se fuera porque se puso a llorar. Entonces estábamos comiendo en Chick-fil-A y sale la vaquita de la nada. Y cuando veo, Sofía corrió debajo de la mesa. Y yo comencé a decirle, pero Sofía, es solamente un hombre disfrazado de una vaquita. Y ella me dice, no, eso es lo peor y no quiero salir. Y ella se iba a poner a llorar. Y me acordé del versículo y le dije, pero Sofía, tú te aprendiste el versículo. Y ella me decía así. Entonces yo le dije, ahora úsalo. Desde ese momento se quedó callada y estuvo en silencio algunos minutos. Yo seguí comiendo, yo dije, ok, no va a salir. Entonces, si yo seguí comiendo, ya los minutos
escuché unos pasitos, salió de la mesa, se paró delante de mí y me dijo, ¿puedo ir? Yo le dije sí. Fue y jugó con la vaquita. La abrazó, estábamos con Nicole también. La gloria para Dios. Abrazó a la vaquita, jugó con la vaquita. Al final la vaquita se estaba escondiendo de ella, de tanto que la molestó. En serio, en serio. Pude ver cómo mi hija enfrentó un temor usando la palabra de Dios. Porque ella decidió creer, ella no solamente decidió aprenderse el versículo, ella decidió usar el versículo, aprenderlo, usarlo para su vida. Y eso es increíble. Entonces estamos conscientes de que Dios nos está viendo, pero Él nos está viendo como un padre ve a su hijo. No nos está viendo para ver qué es lo que estamos haciendo mal. Él nos está viendo para protegernos, para cuidarnos, para corregirnos cuando es necesario. Él está ahí. Ese es nuestro Padre. Me acuerdo hace unos días, el martes, me levanté con unas pulsadas en el corazón y por prudencia dije, es mejor ir a la emergencia para ver qué es lo que es. Y estando en el cuarto de hospital, hablaba con mi mamá y mi mamá me decía, ella estaba muy preocupada porque decía que yo estaba sola. Y yo le decía, pero mamá, yo no estoy sola, yo estoy con el Todopoderoso, está aquí al lado mío. Bueno, ella igual estaba preocupada. Entonces, pero eso es porque es una madre, yo la entiendo. Pero yo sentía una tranquilidad, aunque yo tenía todo en ese cuarto para tener miedo, para que el miedo se apoderara de mí, porque el doctor me había dicho, puede ser que sea un coágulo en el pulmón, y eso no es tan bueno que digamos. Me habían hecho exámenes, tenía un pocotón de cosas monitoreando mi corazón, tenía de todo, pero sin embargo yo sentía una paz tan grande, y sin duda esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es simplemente Dios abrazándonos, diciéndonos, hija, no temas, yo estoy aquí contigo. Hermanos, si me acompañan. ¿Qué es lo que Dios hace con nuestro temor? A Salmos 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Imagínense, le tememos a Jehová y Él pone ángeles para que nos defiendan. Salmos 103, 17 al 18. Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea, tememos a Dios y Dios tiene misericordia de nosotros, y no solamente nosotros, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Increíble. Salmo 128:4. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Y por encima nos bendice. ¿Qué es lo que hace Dios con nuestro temor? Es protegernos de este mundo en que vivimos, este mundo lleno de maldad, porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a Dios. Entonces tenemos el temor de Dios, tenemos la sangre preciosa de Cristo, y al final, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar con este temor? Es simplemente cuando vemos que Él nos bendice, cuando vemos que Él vino a la tierra, murió por nosotros, nos salvó, cuando vemos que Él
se compadece por nosotros, cuando vemos que Él tiene misericordia de nosotros, es simplemente Él mostrándose lo que es. Él es amor. Él es el amor perfecto y nos está enseñando a amar. Amarlo a Él primeramente por sobre todas las cosas, amar al prójimo, amarnos a nosotros. Entonces, si Él es amor y estamos aprendiendo eso de Él, cuando unimos el temor de Dios, unimos la sangre preciosa de Cristo, juntamos esto, porque esto es una combinación perfecta, el antídoto pasa a ser el amor. Y se me acompañan al último versículo, que sería 1 de Juan 4:18. ¿Qué es lo que hace el amor con el temor? Vamos a ver qué le hace el amor al temor. El 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, wow. No hay temor en el amor. Hermanos, yo los invito a amar a Dios. Los invito a amarlo por sobre todas las cosas. Los invito a amarlo por sobre las circunstancias que estemos pasando, por sobre todo, por cualquier problema, por cualquier situación, cualquier miedo que tengamos en nuestra vida. Dios está primero. Dios está ahí. Los invito a que tengamos fe en Él, a que la fe que sea lo primero que podamos poner en el momento que estemos pasando por algún momento difícil. En vez que sea el temor, sea esa fe, donde el temor pasa a ser la víctima de nuestra fe. Hermanos, muchas gracias por haberme escuchado. Si nos ponemos de pie, podemos orar. Y pastor, no sé si quiera pasar. ¿Está bien? Okay. Ora por nosotros, ministranos, y estamos en las manos de Dios, hija, y en esa palabra tan edificadora que está Dios nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Invito a cualquiera de ustedes que tengan un temor en sus vidas y que no ha sabido cómo quitarlo, porque simplemente no saben, no ha entendido la palabra de Dios. Los invito a que salgan adelante, a que entreguen esos temores en la mano de Dios. Dios no quiere que usted tema, Dios quiere que usted viva para Él. Dios quiere que usted cumpla lo que Dios ha puesto en su camino. Hermanos, les doy gracias por esta hermosa tarde, que yo sé que Dios está aquí presente, enseñándonos, protegiéndonos, ministrándonos. Gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos diste hoy de estar delante de ti. Gracias porque no nos quedamos en casa, sino que vinimos a recibir de ti. Y hoy nos sentimos doblemente bendecidos. Gracias, Padre, por la vida de Vanessa, porque la estás levantando con gloria y con poder, y síguele dando mucho más, porque el reino necesita, papá, valientes que se levantan y digan: yo quiero servir a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero también te doy gracias por cada líder de Dios de Pactos que se está levantando con fuerza, Padre, para darte, porque llegó el tiempo de dar. Después de tanto recibir, Dios, llegó el tiempo de dar. Padre, bendice a tu iglesia. Padre, gracias por esta noche, porque donde están dos o tres en tu nombre estás tú. Y gracias te doy, papá, por la alabanza y la adoración, por los ministros de la alabanza, por los servidores, por los ujieres, por cada niño que hoy se comportó de una manera espectacular. Gracias, Padre,
porque esta noche fue toda tuya. Recibe la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.